Buenos días, familia de Quisene. Mi nombre es Luis Altamirano Cusco. Voy a contar mi testimonio de cómo he sido antes de conocer de Quisene. Antes de conocer de Quisene, cuando en mis años de mi juventud he sido una persona saludable y no tenía detalles de salud, pero con el tiempo que fue transcurriendo, en la vida tradicional yo me desempeño como constructor, albañil, y en el trayecto de este desarrollo de vida, a medida que va pasando los años, fui adquiriendo muchos detalles de salud, porque en realidad no entendía cómo cuidarme mi salud y a veces llevaba una vida desordenada. Y ya cuando yo me aproximaba a los 47, 48 años de edad, era una persona que empecé a sentir dolores, tanto la próstata, dolores de cerebro, mareo y también problemas de gastritis. O sea, fue un complemento que se iba acumulando en mi cuerpo, pero yo no tenía la debida información, aparte que no sabía también cómo funcionaba o cómo cuidarme de mi cuerpo. Y aparte tenía el detalle también de la parte de la vista, párpados, y era principios ya podía pasarme un derrame, ¿no? Entonces, que como consecuencia a todo ello opté por la medicina. Acudí a los médicos, optaba por a veces productos así caseros, pero tanto me enfoqué en la medicina, en las cápsulas, pastillas, que eso me convertí en un adicto a las pastillas. Pero yo no sentía ningún mejoramiento. Incluso en el parte de la vista, de la parte todavía que a veces todavía hay momentos que se me nota, optaba por ponerme ampollas. Y a veces 2, 3 ampollas, unas ampollas Neurobión fuerte, que eso te dejaba pues algo cojo, ¿no? Porque son fuertes. Entonces así, y yo lo que ya 47, 48 años y cerca ya los 50 años, yo me sentía ya una persona que prácticamente ya no tenía sentido para seguir viviendo, porque aparte de ello también en mi hogar, mi esposa también con detalles de problemas de salud y mi hijo también con un problema asmático crónico desde niño y con un peso de 92 kilos. Entonces era que eso en el hogar era como se dice, un dolor, no un martirio, porque eso me llevó a mí que yo me comporte como una persona muy histérica, renegona, y todo eso generaba desequilibrios en mi hogar. A veces renegaba con mi hijo, renegaba con mi esposa, y era a través de los detalles de salud que tenía, ¿no? Porque ya muchas veces como constructor ya me dificultaba para poder trabajar, incluso a veces ya eran los dolores fuertes, tenía el dolor de la próstata, y a veces se inflamaba la parte de la vejiga y solamente yo pensaba que me iban en cualquier momento yo iba a acudir a un corte, a una mano quirúrgica, ¿no? De un médico, ¿no? Y eso fue lo que pasó en 2 oportunidades, cólicos, que a la medianoche tuve que acudir al médico, me llevó mi esposa y me aplicaron ampollas en las venas, pero todo ello calmó 2 meses, me dijeron los doctores, tienes que cuidarte ya. La segunda vez también, así de un momento a otro que yo estaba por salir a mi trabajo, también empezó un dolor, un cólico, y a las finales terminé en el hospital. Solamente ya esperaban un resultado de una radiografía para ver qué es lo que yo tenía, y eso para que me corten. Pero antes de que me den como no me calmaba a mí el dolor cuando me aplicaron la ampolla, me estaban aplicando, y qué pasa que no sé cuál sería el detalle, no lo entendía, que cuando me aplican la ampolla, a mí entra en un proceso de que ya me estaba chocando, ¿no? Me estaba desmayando, prácticamente los labios secos, la vista como algodón, y eso ya estaba por desmayarme, y yo estaba solo con la persona que me estaba aplicando. Pero como yo había vivido ya una experiencia de un familiar, y eso en ese momento reaccioné y le dije que me estaba haciendo mal. Y ahí fue cuando retiran la ampolla y yo recobré nuevamente, porque sí, ya la verdad, no era ya una persona que de repente estuviera contando esta historia, ¿no? Pero a medida que iba pasando así los días, como mi esposa trabajaba para
pintando cerámica para un señor, le decimos siempre por cariño el tío Donato y la tía Zenaida, ¿no? Entonces ellos ellos le estaban compartiendo esta información a mi esposa. Y un día ella llega con un producto que era el sobrecito del 3 en 1. Es el primer sobre de nuestro producto Ganoderma, que es hoy en día. Me presenta este café y me dice, ¿sabes qué? Te he traído un café. Es un cafecito que el tío me ha invitado, tómate. Pero yo era una persona con un ego muy alto, con un ego dominante, que yo quería tener siempre la razón, ¿no? Entonces, yo no quería tomarlo, pero ella me la preparó y así con ese compromiso ella me decía, no, tómalo, esto te va a ayudar. Y bueno, yo lo tomé y al día siguiente me sentí bien, pero bueno, pasaron los días, me fui a trabajar y siempre el dolor regresaba, ¿no? ¿Y qué pasa? Que un día yo llego a la casa y ella me dice, ¿sabes qué? Abro mi puerta, ingreso. Entonces cuando ella me dice, ¿sabes qué? Estoy haciendo una reunión en la casa al fondo. Justamente había habido un cuarto, un ambiente que yo le había dado mantenimiento, pero ahí estaban todas mis herramientas que yo había utilizado, ¿no? Entonces ella me dice, estoy haciendo una reunión. ¿Qué reunión? Le digo, ¿estás haciendo? Entonces ella me dice, no, de cafecito. ¿Qué cafecito? Le digo, ¿a quién le has pedido permiso? Ahorita yo los voto, le digo. Entonces ella me dice, no digas nada. Yo entro a mi cuarto porque está en la parte frontal de la calle, mi dormitorio en el segundo piso. Entonces ella me dice, no digas nada, que esto ya se van a ir y ven más bien, quieren conocerte, ¿no? Entonces yo le digo, no. A nadie se has pedido permiso, yo lo voy a votar, le digo. Yo tenía un carácter muy fuerte, pues. Entonces allí fue cuando ya ella me jaloneaba y para que no haya ese murmullo ya pues, tuve que comprometerme y salir, pues, ¿no? Entonces en ese momento yo lo veo al señor Donato, al tío Donato, lo veo que viene con un vasito de café y ya como lo conozco a él, por muchos años le conozco y entonces él me comparte, ¿no? Me dice, sírvete. Bueno, ya lo tomé. Y de ahí me invita a pasar al cuarto donde estaba la reunión. Y ahí es por primera vez yo conozco a mi patrocinador ascendente, que es Darío Carranza. Y entonces me presenta, ¿no? Me dice campeón, me dice. Y ahí vi muchos de mis vecinas que estaban con la cara pintada. Que había pasado que se habían hecho la mascarilla con la ispirulina. Pero yo no entendía. Lo que yo buscaba era solución. Porque tenía también un problema de artrosis, que esta parte del dedo, de la mano, este dedo, no trabajaba, se había paralizado. O sea, cuando yo ya quería agarrar alguna cosa, tenía que agarrarlo así. Entonces, este es un dolor insoportable, que cuando a veces me olvidaba, se doblaba, y se quedaba así, sin moverse. Y entonces cuando yo quería enderezarlo, tenía que agarrarlo así, y en un descuido, enderezarlo. Pero no movía, pues. No movía como ahora, ¿no? Entonces yo necesitaba buscar solución. Y ahí le encuentro a Darío Carranza por primera vez y a mis vecinas que estaban con la cara pintada de verde, ¿no? Porque se había hecho la mascarilla. Y ahí es cuando Darío Carranza viene y me presenta este café. Me dice, abre un sobre y me dice, campeón, abre la boca. Y le echa de frente, así en polvo, le echa la boca, ¿no? Bueno, yo no podía, no me quedaba más que recibir nada más. Y bueno, terminó, ya lo recibí, ahí tuvimos, y escuchando lo que él decía, pero la verdad que yo ni siquiera entendía, no entendía. Y terminó la reunión, bueno, dijeron que iban a continuar. Pero después de la reunión que ellos se fueron, empezaban los problemas con mi esposa a discutir y ya quedaron para el día viernes. El otro viernes dijeron, reuniones y reuniones viernes a viernes, pero era un martirio. Entonces, en uno ya lo iban pasando la semana, los días y un día ya... Y yo trataba de venir temprano porque ya me consumía un cafecito, ¿no? Me invitaban porque ese tiempo todavía no compraba. Estaba más endeudado con deudas en el banco, ¿no? Porque eso viene uno de la vida tradicional. Entonces allí fue cuando yo ya fui, a veces entendía un poquito y un día ya a mi esposa lo retan para darle 11 café del 2 en 1. Le dieron 11. Y ahí ella, bueno, después de que le dieron, entonces ella empezó ya a vomitar, a arrojar, ¿no? Entonces
yo lo quise atenderlo, pero ella a los pocos días ya había resultados con ella. Entonces ella y yo ya seguía, a veces uno así me invitaba. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo me convertí en una persona más histérica, más renegona. Me iba a mi trabajo renegando, renegaba en el trabajo, regresaba y a veces ni nos hablábamos, pero compartíamos el mismo ambiente, la misma cama. Y a veces era tan un ego, tan en esa persona que yo me había convertido en una persona tan ácida. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo no entendía qué es lo que pasaba conmigo. Y un día mi esposa me dice, no había ido a trabajar un día sábado, y ella, en complicidad con mi hijo, entonces estaban preparándome. Yo lo veía que en una botella de medio litro de agua, estaban que lo batían así, lo movían. Entonces mi esposa me dice, ¿no vas a ir a trabajar? No, no voy a ir a trabajar, le digo. Entonces ella me dice, te he preparado tu desayuno. Entonces yo pensaba que era pan, ¿no? Porque era yo muy adicto al pan, comía 5, 6, 7 panes. Entonces ella me dice, te he preparado tu desayuno. Y yo lo vi la botella, ¿no? Me dice, siéntate. Me he sentado y me da la botella y me dice, tómate. Bueno, como yo ya algo tenía conocimiento ya de los productos y ya lo había visto la reacción de ellos, y en ese tiempo yo le llamaba medicina, pensaba que era medicina, ¿no? Entonces, cuando yo estoy tomando por la mitad, ella ahí es cuando me dice, ¿sabes qué, viejo? Te jodiste. ¿Por qué? Porque te he dado 11 sobres, me dice. ¿Y qué pasó? Que ya yo no podía reaccionar, lo miré nada más. Y me sonreí nada más, ¿no? Porque ya sabía cómo el producto, el 2 en 1, había trabajado en su cuerpo de ella. Entonces, lo que ella hizo, como era a las 8 de la mañana, ella me puso unas jarras de agua en la mesa y se desapareció, se fue a trabajar. ¿Qué pasó? Que en ese día, para mí, la verdad fue, como dice, algo que no esperaba, ¿no? Empezaron los dolores, el estómago, el cerebro, luego los riñones, que yo no podía, la verdad, no podía moverme, no podía. Luego vino a vomitar, al baño, a miccionar, totalmente era un desastre, ¿no? Porque todo el cuerpo dolía. Y llegó el mediodía, llegó la tarde, y todo el día solamente estuve en el baño. La verdad que estaba escaldado, la verdad que todo me dolía. Y ella se apareció como a las 9 de la noche y me dice, ¿y cómo te fue? La verdad que yo estaba tan molesto que si yo hubiera sido una persona que lo hubiera golpeado físicamente, quizás me hubiera atrevido a hacerlo. Pero eso no lo hice. Entonces ella no me dijo nada, se fue a descansar. Y yo, eso de las 11, 12 de la noche, ya cansado, tuve que acudir a la cama ya y me quedé dormido. A las 5 de la mañana yo me desperté, pero era mi cuerpo que, como si yo cuando me desperté, mi cuerpo estaba todo sudoroso y yo la verdad parecía que había salido de una renovadora, porque mi cuerpo se sentía tan liviano y con unas ganas de que yo quería entrar a la ducha. A las 5 de la mañana me he levantado con unas ganas de miccionar, pero ¿qué pasaba? Que cuando yo iba a miccionar no podía, se me había obstruido. Entonces, el primer intento, el segundo intento, no podía. ¿Y qué pasaba? Que en el tercer intento es como si un caño se destaparía, ¿no? Empecé con dolor, con un dolor insoportable, y desde ese momento empecé a miccionar con mucha facilidad. Un duchazo y me fui a trabajar todo el día. Recuerdo mucho que fue un día sábado, no tomé desayuno, no almorcé y no cené. Llegué a mi casa a las 10 de la noche, todo el día había trabajado con unas energías, la verdad era algo increíble, ¿no? Al día siguiente normal, estuve en la casa, era domingo, el día lunes también, el día martes, pero como yo ya estaba entendiendo, yo ya llevaba un sobrecito y justamente era del 3 en 1. Llevaba y así el día martes, ya después de 3 días, estoy tomando un relax en el trabajo y estaba consumiendo el producto. Y en eso, cuando yo muevo mi mano, empieza este dedo a trabajar, empieza a moverse. Para mí fue algo increíble
Entonces dije, caramba, esto sí funciona. Pero yo no lo entendía más que, solamente yo entendía que mi mano, mi dedo ya estaba funcionando. Y desde ese día yo fui, la verdad, adquiriendo más conocimiento, fui concentrándome más en averiguar más, en ir llegar más temprano a las reuniones. Y cada vez que yo le escuchaba a mi mentor Darío Carranza, a quien agradezco mucho, porque aparte de mis patrocinadores que son Don Dato Anyaco y su esposa, mi patrocinador ascendente Darío Carranza, la verdad a él agradezco mucho porque por esas de viernes a viernes que ellos hacían reuniones en casa, entonces yo fui entendiendo. Y él siempre, yo cuando le escuchaba que hablaba del hígado, hablaba del corazón, del cerebro. Entonces yo pensaba que era una persona tan inteligente. Yo decía, esta persona es muy inteligente y yo ¿cuándo voy a aprender? Igual que él, ¿no? Pero a medida que uno va alimentándose, yo fui tomando esa pasión de los productos en investigar, me concentré mucho en las informaciones, fui entendiendo de la compañía de DXN, fui entendiendo que eran alimentos, fui entendiendo del fundador, del Dato Dr. Lin, y eso fue que cada día vaya más y más equilibrando mi salud. Y cuando ya a medida que iba pasando el tiempo, fui consumiendo más, fui apasionándome ya en comprar más sobres, en consumir más, y los dolores se me fueron desapareciendo poco a poco. Fue equilibrarme el dolor del cerebro, los dolores de las rodillas, porque a partir del mediodía yo ya no podía trabajar. Y aparte de la mano también se fue equilibrando, y todo eso fue algo maravilloso, que fui apasionándome en las informaciones, y hoy ya cuento con un tiempo ya de 5 años ya aproximadamente en esta compañía. He entendido mucho lo que es DXN y he entendido que los productos no son medicamentos como se llamaba antes, y son nutrientes y que aportan mucha ayuda a nuestro organismo, a nuestras células, porque he entendido que nuestras células para tener una salud equilibrada necesita tener mucho alimento y apoyo, ¿no? Y eso es lo que aportan nuestros productos de DXN, todos nuestros productos que tenemos en DXN. He experimentado su eficacia, y la verdad, hoy decirte pues, Luis Altamirano ya no es esa persona que era antes, que hace 5 años aproximadamente, que era en ese tiempo una persona renegona, una persona que quería tener la razón, una persona que siempre quería él ganar, o una persona con un ego muy alto. No, ahora gracias a estos alimentos yo entiendo cómo funciona hoy mi cuerpo. He entendido, gracias a los talleres de desarrollo personal, hemos llegado a entender, Luis Altamirano ha entendido de que es la creación perfecta de Dios, y que Dios tiene un propósito para cada ser humano, y que si Dios nos dio la vida es para cumplir un propósito de ser bendición en el lugar donde estemos, y esa bendición es compartir esta información a otras personas, que ellos también tengan esa oportunidad. Así como Luis Altamirano encontró el mejor apoyo consumiendo los productos en DXN, hoy me he convertido en una persona también que comparto esta información y ayudo a muchas personas que también ellos entiendan y puedan mejorar su salud con los productos de DXN. Y así llegamos avanzando y seguimos avanzando, y hoy Luis Altamirano pues piensa de otra manera, ha hecho un cambio de estilo de vida, vive de otra manera. Y la verdad, persona que tú me estás escuchando, o quizás todavía muchas veces cuando nosotros empezamos venimos porque venimos de un mundo de formación con una mente de pobre, de una mente de conformismo. Y la verdad te digo que Luis Altamirano hoy día piensa diferente. Y yo te invito que todo es posible con las manos de Dios, que consumas. Si tú tienes problemas de salud, consume los productos de DXN, hazte una desintoxicación del cuerpo como se hizo Luis Altamirano con una venganza que me dio mi esposa de los 11 sobres, que eso. Y hoy entiendo
que a veces consumiendo un sobre, 2 sobres, a veces no, el cuerpo no necesita esa cantidad. Porque cuántos años hemos venido torturando a esta obra maravillosa que es la creación perfecta de Dios. Pero una vez que tú lo desintoxicas, el cuerpo empieza a cambiar. Pero también va a influir mucho el alimento también que se le da al cerebro, informaciones saludables. Y todo de la mano coordina y va equilibrando tu salud. Hoy la verdad, yo por eso te comparto y te recomiendo que consumas los productos de DXN, pero tienes que consumirlo agradeciendo a Dios y también dándole bastante agua, porque si tú no tomas agua, imagínate, no va a funcionar. Esa es mi parte de mi testimonio, de que yo te comparto y sé que tú que me estás escuchando, también vas a ponerte en el lugar y de repente te ubicas con mi persona que yo eres. Y si eres una persona renegona, vas a ver que vas a ir equilibrando, porque una persona ácida, una persona renegona, es cuando nosotros estamos con un hígado graso o un hígado tóxico. Pero a medida que consumes los productos, imagínate, te vas desintoxicando y te conviertes en una persona que puedes ayudar a más personas. Gracias, familia de XN. Ha sido un gusto de compartir mi testimonio. Gracias y bendiciones.